Bueno, pues puede ocurrir que nosotros tengamos una hoja de datos, una hoja de cálculo con muchos datos, como es este el caso, y nos interese tenerlos todos para trabajar, pero a la hora de imprimir, pues imprimir solamente una zona concreta, una parte en concreto de unos datos que yo quiero resaltar o quiero realizar el énfasis o no, que me quiero centrar en ellos. Bueno, en este caso lo que haríamos sería, por ejemplo, si tenemos aquí, me quiero centrar en los datos sobre la energía de los primeros años de los que tengo datos, pues por ejemplo, yo podría seleccionar pues, este rango. Seleccionando este rango, tan solo haciendo esta selección, yo ya tengo la posibilidad de, a la hora de imprimir, tengo la posibilidad de imprimir la selección, no imprimir todas las hojas activas o todo el libro, sino imprimir solamente la selección. En este caso vemos que imprimirá una única hoja con precisamente los datos que tenemos seleccionados. Claro, lo que nos ocurre en este caso también es que si yo me vuelvo a la hoja, sigo trabajando y señalo cualquier otro rango, hago cualquier otra selección, lógicamente ahora ya no me va a conservar memoria de que lo que quiero imprimir, lo que yo estoy centrándome en la impresión es en este caso. Bueno, pues lo que tengo que hacer en esta situación es, una vez tengo definida cuál es la zona de interés de mi hoja de cálculo, que por ejemplo son estos datos de los 3 primeros años de los datos relativos a la energía, entonces lo que puedo hacer es, dentro de la pestaña de diseño de página de la cinta de herramientas, puedo definir que esta es el área de impresión, es decir, que hasta que yo le diga otra cosa, el área de impresión, en lugar de ser toda la hoja o solamente la selección, toda la hoja mejor dicho, es que le establezco que es esta. Bien, en el momento que hago yo este comando vemos que el rango que yo había seleccionado, que tenía seleccionado en ese momento, se ha rodeado de una línea discontinua. Bien, en este caso esa es el área que está definida de impresión, con lo cual cuando yo me voy a imprimir, la vista previa, ya cuando decimos imprimimos toda la hoja activa, vemos que ya no nos va a imprimir todo el contenido de la hoja, sino que solamente me va a imprimir el contenido del área de impresión que tengo seleccionada en esa hoja. Bien, esto es muy útil para el caso en que yo tengo pues una hoja de cálculo de dificultad o de complejidad considerable y verdaderamente yo a la hora de sacar resultados, a la hora de imprimir los resultados, únicamente quiero que se imprima pues una zona determinada. Claro, esa zona determinada depende de los datos previos y depende del histórico, etcétera, etcétera. Pero yo los resultados finales son solamente los que están en unas determinadas casillas. Bueno, yo defino en esa hoja de cálculo que ese es el área de impresión y yo hasta que le diga otra cosa, hasta que quite esa área de impresión o le añada nuevas celdas a esa área de impresión, como podría ser muy fácilmente, por ejemplo, seleccionando otro rango y diciéndole que en diseño de página de impresión agregamos estos otros 2 años a la área de impresión que teníamos definida. Fijaos que además es una selección múltiple, sería equivalente a cuando seleccionamos un rango control y seleccionamos el otro, hacemos una selección múltiple, pues incluso hasta que nosotros no variemos esa impresión, pues a la hora de imprimir pues siempre saldrían los resultados que habíamos definido. En este caso concreto además, resulta que cuando hacemos una selección múltiple, lo que hace Excel es que imprime esas diferentes selecciones, los imprime en páginas distintas. Por ejemplo, el primer rango seleccionado estaría en la página 1 de 2 y el segundo rango estaría en la página segunda. En resumidas cuentas, lo que tenemos es diferentes opciones para nosotros, sin tener que sacar determinados datos, porque solo queremos imprimir determinada parte de la hoja, no tenernos la que sacar fuera otra hoja, sino que simplemente jugando con la definición del área de impresión, pues podemos obtener que en el momento de que mandamos a la impresora, pues solamente salgan los datos que nosotros queremos ver de esta manera impresos.